estos teoremas de conservación tienen mucho que ver con las simetrías, ¿no? En realidad, a ver, espero, ¿han visto el videíto? Levanten el pie los que han visto el videíto. A ver. ¿Dónde está? A ver. Adolfo, ¿a dónde te fuiste? ¿Estás almorzando? Alburuque, tú también estás almorzando. No importa. ¿Sí? O estás jugando con el perrito como Vargas. No importa, Vargas está presente siempre. Así que, ¿cómo se llama el perrito? ¿Dónde lo dejaste esto, Cristian? Se llama Drake, profesor, y está aquí sentado. Ah, ya está. No me equivocaba. Muy bien. Ya está. A ver, ¿qué iba a decir? Lo que quería saber si es que han visto el video. ¿Quién vio el video? Levanten la mano, los que vieron el video. Ya, Yori lo vio. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? O sea que para usted mi palabra no vale nada. Chispas, eso sí duele, ¿ah? Es una patada en la cara. A ver, vamos a ver, las chicas sí son esto, más responsables. Kelly, ¿viste el video? No, profesor, usted dijo el de 9 minutos, pero entré en la diapositiva y solo encontré el link del video de 4 minutos. Algo está interfiriendo, pero bueno, ya vi, algo entendí de que habías visto algo. A ver, Brenda, tú, cuéntame, ¿viste el video? No llegaste, ¿y llegarás a verlo? Johnny, ¿viste el video? No, profesor, pero sí, el día de hoy lo voy a hacer. Terminando la clase. ¿Será verdad eso? Vamos a ver, Milene. No, profesor, no lo vi. No lo viste porque no estabas enterada tampoco. Sospecho, ¿no? A ver, Natalie. No, profesor, tampoco vi el video. ¿Ni sabías que tenías que verlo? Hola, hijos de Bosman. Porque ayer creo que te fuiste un poco temprano de la clase, ¿no? Antes de que yo termine. Hoy terminé un poco tarde. A ver, Valeria. No te escucho. Enciende tu micro. Ah, ya dijo que no. Bueno, muy bien, a través del chat. Bueno, señores, a ver. Bueno, entonces ya no voy a comentar nada porque no vale nada mi palabra. Qué triste es eso, darse cuenta de eso. La verdad que sí, ¿eh? Estoy totalmente decepcionado. Debo poner mi carita llorosa, ¿no? Allí, de tristeza. Pero bueno, vamos a ver el video. Los voy a obligar a ver el video junto conmigo. No me queda otra opción tampoco, para ser sincero. Este es el que yo quería mostrarles. Vamos a repasar uno de los conceptos más escurridizos de la física. Este es el videito que quería el videito que quería que vieran. Este de acá, que estoy... Ese último, que es el que yo puse. A ver... Entramos aquí, voy a salir de acá. Y lo colocamos. Mira, es un videito que demora 9 minutos, pero nos va a ayudar a comprender eso de las simetrías, esas cosas. ¿Ya? Así que vamos, sin más ni más, sin más comentarios. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix E-Commerce. Ya, IFT, Instituto de Física Teórica. Manualidades 3GV nos pregunta en qué campos y cómo están aplicadas teoría de grupos y estructuras algebraicas generales y física. Y arroba JSMR100. Perdón, ¿qué dicen? Solo se está observando no el video. Pero, ya estoy. Bueno, voy a dejar de compartir otra vez. Voy a volver. Yepa, ¿y ahora cómo hago? Ya sé. Hola, hijos de Bosman. ¿Listos para que les estalle con... Por favor. Ya está. No voy a hacer visible para ustedes ahora eso. Nada, no me hace caso. Compartir otra vez. Y ahora sí.
¿Ven lo que yo veo? ¿Ven a esa señorita? Bueno, un preámbulo breve. El IFT significa Instituto de Física Teórica de España. Está bien, la que está hablando es bueno, en su momento, este es del 2018, ya debe ser doctora, era una estudiante de doctorado. Bueno, IDEAS 3GV nos pregunta en qué campos y cómo están aplicadas. Bueno, IDEAS 3GV nos pregunta en qué campos y cómo están aplicadas teoría de grupos y estructuras algebraicas en general en física. Y @JSMR120 nos pregunta, ¿podríais explicar la simetría que se relaciona con la conservación de la carga eléctrica según el teorema de Nether? Bueno, ya que tenemos estas dos preguntas, voy a hablar de las simetrías en física, que son estudiadas mediante la teoría de grupos, y el teorema de Nether, que nos da la relación entre las simetrías de una teoría física y las cantidades conservadas de esta teoría. Pero bueno, antes que nada vamos a empezar por lo más básico, que es ¿qué es una simetría? Bueno, si nosotros tenemos un objeto que estamos estudiando y aplicamos cierta transformación a este objeto y vemos que el objeto no cambia, es decir, que el resultado final es igual que el inicial, vamos a decir que este objeto es invariante bajo la transformación que hemos hecho, y eso es precisamente que el objeto tenga una simetría. Para ver esto podemos coger, por ejemplo, un cuadrado que tiene vértices nombrados aquí 1, 2, 3, 4, y si aplicamos una rotación de 90 grados a este cuadrado, vemos que simplemente hemos rotado los vértices entre sí, pero el resultado final no cambia. Un contraejemplo de esto sería que si empezamos con un triángulo y lo rotamos 90 grados, el resultado final sí que ha cambiado. Entonces diríamos que el cuadrado sí que tiene como simetría la rotación de 90 grados, pero el triángulo no. Aun y todo, en la naturaleza no encontramos tantos objetos que sean simétricos de por sí. Lo que nos interesa más a los físicos son las simetrías que encontramos en las leyes de la física. Para ver cómo funcionan estas simetrías en las leyes de la física, voy a recuperar un ejemplo que se debe a Richard Feynman, que es pensar simplemente, por ejemplo, en un tablero de ajedrez. Nosotros sabemos que en el ajedrez existen ciertas reglas o ciertas leyes que rigen el movimiento de las piezas de ajedrez en el tablero. Por ejemplo, si cogemos un alfil, sabemos que este alfil solo se puede mover en diagonal. Y esta regla o esta ley no va a cambiar dependiendo de en qué posición estemos jugando al ajedrez, es decir, si tenemos el tablero aquí o lo tenemos a una distancia. Tampoco va a depender de cómo rotemos nosotros el tablero, y tampoco va a depender de si estamos jugando al ajedrez hoy, mañana o dentro de un mes. Entonces la ley del movimiento de este alfil es invariante bajo traslaciones, bajo rotaciones y bajo traslaciones temporales. Y estas son las simetrías que nos interesan ver en nuestras leyes físicas. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a hablar de estas simetrías continuas en las leyes de la física. Voy a hablar de simetrías continuas debido a que son las que nos interesan o las que nos van a aparecer en el teorema de Nether. Una simetría continua es simplemente una simetría que podemos hacer de poquito a poquito, es decir, yo puedo rotar este triángulo o este cuadrado, perdón, en 90 grados y lo puedo ir rotando de poquito a poquito, rotando un grado, luego otro grado. Pero, por ejemplo, si tengo una simetría discreta, que es, por ejemplo, una reflexión, no puedo hacer esto. Entonces, voy a hablar de las simetrías continuas en las leyes de la física, y estas se pueden dividir en dos grupos principalmente. Están lo que se llaman las simetrías espaciotemporales, que como el propio nombre indica son transformaciones que realizamos en las coordenadas espaciales o en el tiempo, y estas también se pueden dividir en traslaciones y rotaciones. Para ver estas simetrías, esta invariancia, podemos coger simplemente una partícula que se está moviendo de cierta manera y podemos ver que el movimiento de esta partícula es invariante bajo traslaciones, porque nos da igual coger un sistema de coordenadas para describir su movimiento que esté centrado en x igual a 0 o mover este sistema de coordenadas a una distancia d, que al final lo que vamos a describir, es decir, el movimiento de esta partícula va a ser el mismo. Y también nos da igual rotar este sistema de referencia cierto ángulo alfa.
Entonces, también podríamos ver esto simplemente porque sabemos que si tenemos una manzana va a caer de la misma manera aquí que a una distancia d o si me muevo cierto ángulo. Otro tipo de simetrías que aparecen en la física son las que se llaman simetrías internas, y estas simetrías son un poquito más sutiles. Estas simetrías aparecen cuando hacemos ciertas transformaciones en el espacio de soluciones de nuestras partículas. Sé que esto suena un poco más complicado, pero podemos entenderlo con un ejemplo sencillo. Sabemos que los quarks tienen una propiedad asociada que es la carga de color. Así como los electrones tienen carga eléctrica -1, los quarks pueden tener carga de color roja, verde o azul. También sabemos que un protón está formado por 3 quarks y esos quarks cada uno está con cierta carga de color. La simetría interna que nos encontramos en este caso es que nos da igual tener un protón formado por 3 quarks donde el que tenemos arriba tiene carga de color roja, el otro azul y el otro verde, o cargas asignándolas de otra manera, es decir, podríamos rotar el quark que tiene carga azul al rojo, el rojo al verde y el verde al azul, y el protón no cambiaría, es decir, la física va a ser invariante bajo estas rotaciones del color de los quarks. Y por eso decimos que estas son transformaciones en el espacio de soluciones de las partículas, porque simplemente estamos rotando entre distintos estados que puede tener este quark. Bueno, una vez que sabemos ya un poco más sobre el tipo de simetrías que nos encontramos en física, ya podemos hablar del teorema de Nether. Y antes de eso, ya que estamos celebrando la Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia, quería hablar un poquito más sobre Emmy Nether. Emmy Nether fue una matemática que nació en 1882 en Erlangen, en Alemania. Y bueno, debido a los tiempos en los que vivió, fue bastante difícil para ella estudiar matemáticas, ya que no se permitía la inscripción de mujeres en la universidad en aquellos años. Aun y todo, luchó por asistir de oyente a las clases de matemáticas que se impartían en la universidad y logró aprobar el examen de graduación en 1903. Dado que su trabajo era muy bueno, David Hilbert y Felix Klein, que son matemáticos muy famosos, consiguieron introducirla en la Universidad de Gotinga. Incluso pudo dar clases allí, aunque no cobraba ningún tipo de salario y aunque a veces tenía que dar las clases bajo el nombre del propio Hilbert. Pese a todas esas dificultades, contribuyó muy fuertemente en la teoría de anillos, en la teoría de cuerpos y en el álgebra abstracta, y también se debe a ella uno de los teoremas más bonitos y potentes de la física matemática, que es el teorema de Nether. Y este teorema nos da la relación entre las simetrías de una teoría y las cantidades conservadas en esa teoría. Y no solo nos dice que existen, sino que nos da una manera de poder calcular explícitamente cuál es la forma y cuáles son esas cantidades conservadas. Como ejemplos de la aplicación de este teorema de Nether, las traslaciones temporales, es decir, la invariancia bajo las traslaciones temporales, nos dan la conservación de la energía. Y esto se puede ver fácilmente pensando que al final nos cuesta lo mismo que la manzana caiga hoy que lo que nos va a costar que la manzana caiga dentro de un año. Y esto es algo tan potente como la ley de conservación de la energía. También las traslaciones espaciales nos dan la conservación del momento lineal y la invariancia bajo rotaciones nos da la conservación del momento angular. Y bueno, por último quería terminar respondiendo al caso particular de cuál es la simetría que nos da la conservación de la carga eléctrica. Como he dicho antes, esta simetría es un poco más complicada porque está dentro de las simetrías internas que he mencionado antes. Pero bueno, podemos pensar al final que el electrón matemáticamente está descrito por una función compleja y nos da igual tener el electrón descrito por cierta función compleja que tener el electrón descrito por la misma función compleja pero multiplicada por un número complejo de módulo 1, que es a lo que solemos llamar fases. Es decir, la física es invariante bajo estas transformaciones. Este conjunto de transformaciones que son estas fases, que son números complejos de módulo 1, forman el grupo que llamamos U1, que es uno de los más fáciles que nos encontramos en física, y la aplicación del teorema de Nether a esta simetría U1 es lo que nos da la conservación de la carga eléctrica. Espero que con esto hayáis conocido a Emmy Nether si no la conocíais ya y que sepáis un poquito más sobre simetrías y cantidades conservadas.
Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Y además explica de modo claro la expositora, ¿no? Es buena pedagoga. Porque en realidad es un tema un poquito complicado, como ustedes, para ustedes, por ejemplo, varias cosas que no conocen bien, ¿no? A ver, quiero verlos a todos, ¿ah? Por favor, enciendan sus cámaras, ¿sí? Todavía no juguemos a las escondidas. Yair, ¿estás ahí o ya volaste? Yair ya se fue, Vargas también, se fue a dar de comer al perrito. Muy bien. Como mencioné, ¿no? Es bueno que ustedes ¿cómo se llama? Lo vean otra vez para que puedan entender, ¿sí? A pesar, como digo, ¿no? De que la expositora es muy buena pedagoga porque se deja entender perfectamente, pero hay cositas que sospecho de ustedes no están familiarizados. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con esto de las rotaciones, ¿no? Yo creo que un ejemplo más simpático para hablar por ejemplo, de las simetrías, de esas simetrías continuas. Ya, a ver, lo primero para hacer un resumen así grueso, antes de entrar a los detalles, un resumen grueso de lo que ha dicho, ¿no? En la primera parte lo que dice es lo siguiente: las simetrías están relacionadas con las leyes de conservación en física, ¿de acuerdo? Hay un teorema que se llama el teorema de Nether, que hace precisamente esta relación entre las simetrías, que es una teoría matemática, y las leyes de conservación, que es la física. ¿Ok? El detalle, el conocer el detalle y la demostración del teorema de Nether involucra la forma de cómo nosotros de cómo se puede conocer, ¿sí? Cómo se puede conocer la relación, ¿no? Y cómo calcular inclusive las expresiones de las leyes de conservación en física. O sea que es bien potente. La cuestión es de que es un poco complejo, ¿no? Y está fuera del alcance de nuestro curso el hacer la demostración de dicho teorema, ¿no? Por el momento, ¿no? Por el momento nos explica cómo entender en la naturaleza, en la física, esto de las simetrías, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿no? La simetría en el tiempo. ¿Alguien entendió cuál era la idea de la simetría en el tiempo? Lo voy a anotar acá, pero tienen que hacerlo rápido. Sí, lo anoto, por favor. A ver, ¿quién quiere participar? Profesor, eh, soy Alejos. Lo que entendí acerca de la simetría en el tiempo es que, por ejemplo, cuando una manzana cae, Ajá. bueno, no importa los días que pase o la semana que pase, va a caer de la misma manera. Ajá, muy bien, eso es correcto. Eso es correcto. Lo ha entendido perfecto, ¿no? Sí, la idea es de que, por ejemplo, si yo tengo una mi licuadora, ¿sí? Aquí en la cocina, la licuadora que tiene la mamá en la cocina. Si la encienden hoy día, ¿sí? Si la encienden hoy día, pues va a funcionar de la misma forma como funcionaría más tarde, dentro de una hora, o como funcionó ayer, ¿de acuerdo? Es decir, sin importar en qué instante de tiempo, ¿sí? En qué instante de tiempo se haga funcionar la licuadora, ¿sí? Esta va a realizar el mismo gasto de electricidad, o sea, va a costar, es lo que ella llama el costo, ¿no? De realizar el experimento otra vez. Es el mismo costo, dice, ¿no? La caída de la manzana, por ejemplo, siempre caerá verticalmente y demorará el mismo tiempo, ¿sí? Si es que si es que se hace caer desde el mismo punto, o sea, se repite el experimento. Entonces, igual, en cualquier tiempo, es lo que nos acaba de decir Alejo, ¿no? En cualquier instante de tiempo, no importa, siempre será igual. Eso se llama invariancia en el tiempo, ¿sí? Y esa invariancia en el tiempo está relacionada con la energía, ¿sí? Implica la conservación de la energía.
esto no parece ser que haya una corrección, digamos, concatenación o una relación directa entre ambas cosas, ¿no? Entre el hecho de repetir el experimento en diferentes tiempos y obtener lo mismo, ¿sí? Con la conservación de la energía, ¿no? Pero es así, de acuerdo, es así, esa es la evidencia que da la naturaleza entre la relación de las simetrías y las leyes de conservación, ¿ok? Otra cosa, a ver, ¿qué más nos dicen? Otra cosa que hayan entendido o que ustedes resalten, a ver, ¿qué han retenido? Profesor, Sí, yo retuve la parte donde mencionó sobre el juego del ajedrez, a ver. que, por ejemplo, el juego de las leyes con las que se rige el juego del ajedrez eran invariables en el tiempo también, y en la rotación y en la traslación. Es lo mismo que, por ejemplo, si lo rota el ajedrez, las leyes no van a cambiar, el movimiento, por ejemplo, del alfil tampoco va a cambiar, va a ser diagonal y eso no varía, ¿no? Eso es lo que yo también entendí. Y Ok, si lo traslada igual. ya. Y esto, el hecho entonces de que lo traslade, ¿qué implica eso? Si Va a traslada haber una simetría el de tablero de rotación. ajedrez, ¿mm? O sea, hace un Era una momento, simetría de rotación lo que mencionaba. simetría de rotación. Y ahí eso implica conservación de qué Claro. cantidades. Mira, el hecho que... A ver, te escucho. De la traslación, Sí. el momento lineal. Ajá, muy bien. Y cuando rota era del momento angular. Eso es lo que explicaba. Perfecto. Y hasta esa era la identificación que por el momento a nosotros nos interesa hacerla, ¿no? Cuando se trata de una rotación, conservación del momento angular, cuando se trata de una simetría en la traslación, conservación del momentum lineal, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué otros ejemplos podemos dar de la traslación? Veamos de la traslación, ¿ok? ¿Qué otros ejemplos para la conservación del momentum lineal? ¿Qué otros ejemplos hay? Se me ocurre algo relacionado con la gravedad, una conservación rotacional. No, de la conservación del momento angular, dije, o del momento lineal. Del momento lineal, ¿verdad? O sea, del Sí. momento lineal. Mm, Eso tiene que ver con la simetría de traslación. pero Hablemos sobre eso ahorita, demos Ya. otro ejemplo y después hablamos sobre el momento angular. Entonces queda abierto para todos, ¿no? A ver. Voluntarios. Voluntariamente Young. Profesor, yo escuché en el video, pero no sé si es básicamente lo puedo relacionar con traslación cuando mencionó el ejemplo de los quarks, que 3 quarks, bueno, cada uno tiene una cara de color, ¿no? Azul, rojo y verde, y que ellos pues conforman un protón. Entonces, en las transformaciones internas, la señorita mencionó el hecho de que no importa si lo trasladabas el azul en la posición del rojo o el rojo a la posición del verde, pero igual seguían formando un protón. No sé si se podía relacionar eso. Ya, pero eso más que nada tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la rotación, ¿no? Bueno, en realidad ese es un punto, ese es un aspecto diferente. ¿Por qué diferente? Porque como ella misma lo dijo, ¿no? Se trata de un espacio muy particular, de espacio de soluciones se llama en general, ¿no? Pero en este espacio de soluciones de lo que se trata es de ver algunos, digamos, es un espacio al interior de objetos o de leyes, ¿no? En este caso específico lo está haciendo el objeto, ¿no? Que se trata del protón. Ya, ustedes ahorita, por ejemplo, ya saben de que la carga de color es una propiedad de la materia, así como lo es la carga eléctrica, como lo es la masa. ¿Está bien? Entonces eso ya no es ninguna incógnita para nosotros. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Ahora,
Y a esa es una de las cosas que quería hacer notar. Pero otra vez, vuelvo a la pregunta, ¿sí? La pregunta es, la simetría de traslación está relacionada con la conservación del momentum lineal. Entonces quiero que me den ustedes un ejemplo de conservación del momentum lineal, ¿sí? Profesor, sí, escucho, William. profesor, podría ser, por ejemplo, si yo me encuentro en un... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, por ejemplo, yo me encuentro en un punto y sobre un piso, ya que sea un piso con las mismas condiciones para los dos instantes. Si en el primer punto yo tengo un balón y, por ejemplo, doy como que lo pateo con una fuerza, por ejemplo, de 20 newtons, y me traslado, por ejemplo, 100 metros, pero en el mismo piso, y lo hago igual con la misma fuerza de 20 newtons, ¿se conservaría el momento lineal? Ya, eso es precisamente la idea, ¿sí? O sea, la idea es repetir el experimento en un lugar distinto y obtener el mismo resultado. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, muy bien, Osores, él ha entendido bien, por lo menos esa relación. O sea, el experimento, ¿sí? El experimento consiste, o sea, la idea de relacionar simetrías, las simetrías es matemática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué simetrías podemos hablar? En los cuerpos es bien fácil darse cuenta, ¿no? A ver, miran ustedes mi celu, ¿verdad? ¿Sí? Voy a girarlo. ¿Cuánto lo giré? ¿Cuánto lo giré? ¿Se dieron cuenta? Y ya está. ¿Y qué? Lo que estás viendo ahora y lo que vieron antes de rotarlo, ¿es lo mismo? Sí. Ya. Eso se llama una simetría de rotación. Es decir, tú hiciste algún efecto, algún cambio. Tú hiciste algún experimento. Yo estoy experimentando con la rotación, ¿sí? Hice un experimento y el resultado final es exactamente igual al estado inicial, antes de iniciar el experimento. Entonces, ese hecho es lo que llamamos una simetría. ¿Está bien? Esa es una idea matemática. Entonces, ¿qué es lo que dijo la señorita? Ah, bueno, la doctora, pues ya debe ser doctora. Vamos a darle su título porque se lo ha ganado, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la doctora con el cuadrado? Ah, sí, vean ustedes que si yo roto, ¿sí? Yo roto 90 grados, tengo el mismo cuadrado. Claro está que ustedes que están viendo, están viendo ¿cómo se llama? Lo que está anotado acá, van a decir, no, yo veo cosas diferentes porque lo que está dentro del cuadrado es diferente, ¿no es cierto? Ah, ya, pero bueno, yo entonces agarro y digo, miren, ahora vean ustedes esto que ya no está escrito, ¿no? Y hago la misma operación. Eso es lo que nos ha mostrado. Entonces, ¿ella qué ha hecho? Nos ha mostrado un cuadrado en una determinada situación. Luego ha hecho un experimento. ¿Cuál es el experimento? Rotarlo 90 grados. ¿Y qué obtuvo? Lo mismo. Entonces dice, el estado final y el estado inicial son iguales. Eso significa que hay una simetría respecto de la rotación, respecto del evento realizado, qué es lo que hizo. Entonces, ¿qué nos dice Osores? ¿Qué nos dice Osores? Johan Antonio, ¿no? ¿Qué nos dice él? ¿Qué nos dice él? Ah, miren, yo agarro, estoy acá, ahorita en el piso de mi casa, y ¡pum! Pateo una pelota. ¿De acuerdo? Y ahora voy a desplazarme, ¿no? Él se va a la casa de la vecina, o del vecino, no sé, y entonces, y vuelve a hacer lo mismo, golpea, patea la pelota y obtiene el mismo resultado. Entonces dice, este experimento de patear la pelota resulta ser el mismo acá que en la casa del vecino o de la vecina. ¿Se dan cuenta? Entonces significa de que eso se llama una simetría de traslación. ¿Sí? Yo antes hablaba de la licuadora de la casa, ¿no? De la cocina. La mamá
agarra y la licuadora la tiene guardada en algún lugar, la saca y la pone sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa de la cocina. Le enciende, funciona. Agarra y, bueno, necesita, digamos, hacer otra cosa con la licuadora. La lleva al comedor, la vuelve a encender y eso funciona igual como funciona en la cocina. ¿Sí? En dos lugares distintos funciona igualito, ¿no? La doctora dice, ese es el gasto que se hace es el mismo, sin importar el lugar donde haga funcionar la licuadora. Eso se llama una simetría de traslación, porque yo puedo trasladar, en el caso que en mi caso es la licuadora, el objeto, en el caso de Joan, el experimento de patear. Si yo puedo trasladar la licuadora, ¿no? una máquina, un dispositivo físico, un dispositivo mecánico-eléctrico en este caso, lo puedo trasladar hacia otro lugar, cualquiera sea, y va a funcionar igualito. Esa es la simetría de traslación, que implica en física la ley de conservación de la cantidad de movimiento o momentum lineal. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Ya, a ver, otro ejemplito. ¿Quién da otro ejemplito? A ver, voluntarios. A ver, Profesor, otro ejemplo podría ser de repente el juego de billar, ¿no? ¿cómo así? Explica. O sea, cuando tú tiras con el taco, ¿no? A una pelota, ¿no? A una bolita, ¿no? De billar, y lo puedes hacer de repente en diferentes mesas, porque hay diferentes mesas, ¿no? Uno donde hay huecos y otros que solamente todos son cerrados, ¿no? Pero el mismo experimento estás haciendo, claro que en diferentes lugares. Perfecto. Muy bien, en diferentes lugares, y hay que agregar siempre de que lo que se obtiene es lo mismo, ¿ya? Se obtiene siempre lo mismo. O sea, en este caso es un experimento. ¿Cuál es el experimento? Consiste en golpear, recalco, en golpear una pelota. Ya vamos a decir la pelota blanca, ¿no? La bolita blanca, la esferita blanca, ¿no? Golpeamos la esferita blanca con el taco en esta mesa, en una mesa de billas, y luego lleva la misma bolita con el mismo taco, la va a golpear, pero en una mesa de billar, ¿no? Los que saben billar como Yori, entonces saben que una mesa de billar es aquella que no tiene buchaca, ¿no? Que no tiene bolsas. En cambio, la mesa de billas es la que tiene bolsas, ¿no? La que se llama buchaca. Bueno, ya está. Entonces, ya está. Entonces, en diferentes lugares, ¿sí? Funciona el experimento igualito. Entonces, eso se dice que se conserva el momentum angular, porque cuando se traslada, en este caso el evento, ¿sí? Se traslada el evento a diferente lugar, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? A ver, González, tú tenías otro ejemplo, creo. Tenía un ejemplo en rotaciones, en simetría rotacional. Ya, bueno, si todos se entendieron, espero que sea así, vamos entonces a entrar a la simetría de rotación. ¿Qué se conserva en la simetría de rotación? Recuérdame, González. Básicamente es el ángulo. En las coordenadas polares sería el ángulo. ¿Qué cantidad Bueno, física? Eso es lo que acaba de mencionar. Lo acabo de leer justo ahora. Eso es lo que está pensando González, ¿no? Momento angular. Perfecto. Ya. Ya, mira, no confundirse. Cuando se habla de no confundirse la parte matemática, que es la simetría, con la parte física, que es la ley de conservación. Entonces, hay tres cosas de las cuales hablamos, tres leyes físicas de las cuales estamos hablando. Tres leyes de conservación: la de la energía, la de cantidad de movimiento y la del momento angular. ¿De acuerdo? Entonces hay que aclarar eso, ¿ya? No confundirse con esas cosas. A ver, te escucho ahora en tu ejemplo, Se González. me ocurre que la fuerza de la gravedad puede ser un ejemplo de
de simetría rotacional, ya que, por ejemplo, si variamos independientemente el ángulo en cualquier sistema de coordenadas, no importaría, porque lo que importa en todo caso es el radio o la distancia entre ambos cuerpos. Entonces la fuerza no cambia. A ver, vamos a ver, voy a tratar de interpretar lo que has dicho. Tú me vas a decir si me equivoqué al entenderte o no. Lo que está diciendo es, por ejemplo, yo tengo este plumón, lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Y entonces lo sueltas. ¿Sí? Entonces dices tú, eso, la forma como cae esta cosa de acá es vertical y hacia abajo. Sí. Si la Tierra gira, ¿no es cierto? Sí. Si la Tierra gira, yo repito el experimento, ¿no es cierto? Sí. Y exactamente... Seguirá cayendo igual, sí. Es lo que está diciendo. Sí. Ajá, ya, muy bien. Entonces ya entendí. Entonces, lo que está diciendo es de que en el caso de está fijándose en la rotación de la Tierra, ¿sí? En la rotación de la Tierra. O sea, la Tierra ahorita está en una determinada posición respecto al Sol, por ejemplo. Bueno, sí. ¿Respecto de quién? Tiene que ser de alguien, sí, pues del Sol puede ser perfectamente. Entonces, el Sol ve de que la Tierra está girando sobre su propio eje. Entonces, en un instante, ¿sí? Y en un determinado lugar, González dice, bueno, voy a hacer este experimento de la caída de este cuerpo y después dejo que gire la Tierra y otra vez vuelvo a realizar el experimento y ocurre exactamente lo mismo, igual. Entonces hay una rotación, hay una simetría respecto de la rotación de la Tierra. Y eso implica la conservación del momentum angular. ¿Ok? Y eso está bien. ¿Algún otro ejemplo? Con las fuerzas electromagnéticas también creo que ocurre lo mismo. Sí, pero yo no sé nada de fuerzas electromagnéticas. Todavía no he llegado a mi curso física 2, ¿sabes? No sé, así que por favor, no me compliques la vida. Movimiento circular uniforme. A ver, ya, pero ya, bueno, vamos a ver. Dejemos que los demás también participen. Mientras vas pensando, ya cómo decirlo bien bonito para que todo el mundo te entienda, ya, vamos a darle oportunidad a otro. A ver, ¿algún otro voluntario? Profesor, tengo un ejemplo. Se me ocurrió hay unas reglas circulares, pues para hacer los círculos, redundantemente. Y si yo giro esa regla, igual sigo teniendo un círculo al trazar con el lápiz. ¿Podría valer esa opción? Es correcto. Está bien, eso es correcto. Y le entendieron, ¿no? Le entendieron, ¿no? Tiene una regla circular, como por ejemplo esos transportadores, ¿no? Para medir los ángulos, hay unos que son redondos, totalmente redondos, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces dice, bueno, ya, yo tengo ahí, ¿sí? Tiene las rayitas, pero no tiene números, por ejemplo. Es lo que entiendo que dijo Pantoja. Entonces gira un poco ese transportador y lo que ve, ¿no? El transportador es exactamente igual a como estaba inicialmente. Entonces, esa es una simetría de rotación, porque el estado inicial, ¿sí? Es el mismo que el estado final, a pesar de que el transportador ha sido girado. ¿Se dan cuenta? Está bien, está claro, ¿no? Está claro lo que dijo. ¿Entendieron? A ver, miren, yo soy de la idea siempre de que cuando se da un ejemplo y se sabe explicar el ejemplo, no un ejemplo de ustedes, es porque entendieron el asunto. Cuando se repiten los ejemplos de otros, no está claro si entendieron o no entendieron. ¿Sí? Pero cuando ustedes dan su propio ejemplo, entonces, y lo explican adecuadamente, entonces sí lo entendieron. ¿Ya? Ese es importante, no se olviden. A ver, otro personaje de aquí presente. Profesor, tengo una consulta. No sé si estará bien o no. A ver,
O sea, yo tenía esta idea, ¿no? De agarrar esto, pongamos un cuartito, ¿no? Pues mis lentes, y hacerlo con una velocidad dada, ¿no? Hacer como que fuera un péndulo que un círculo, ¿no? Ajá. Entonces, eso, pongamos, y yo voy en otra parte donde tenga la misma, bueno, misma latitud, todo, y le doy la misma fuerza, debería ser el mismo. Eso también, eso vendría a ser también parte de la conservación de movimiento angular, ¿o no? Bueno, si tú has dicho ya que lo trasladas, No, o sí, sea, lo hago en otro lugar, o sea, otro lugar donde tenga por mis eso pues, mismos padres iniciales, ¿no? otro lugar, si es otro lugar, tienes que trasladarlo, pues. Tienes que Ya. llevarlo hacia el otro lugar, es salir de otro lugar, ¿no? ¿Y cuál es el experimento? Es el movimiento pendular de los lentes. Entonces, claro, ¿no? El movimiento pendular del lente. Entonces, ese es el experimento que estás trasladando hacia otro lugar. Entonces, ese más bien es un caso más apropiado para la conservación del momento lineal. Te das, oye, profe, pero ahí, ahí en el experimento, ¿en qué momento lineal estoy conservando? Pero el teorema dice eso, pues, ¿no? Se relaciona la simetría de traslación con con la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, o sea, lo que nos está diciendo es de que lo que importa es que el experimento, ¿sí? El experimento tú lo traslades a otro lugar. Ese es el detalle importante, ¿sí? El detalle importante. Entonces, lo que dijo Pantoja hace un ratito, ¿no? En el mismo lugar lo que hace es rotar el disco, el transportador, ¿ves? Entonces, y el efecto que tiene lo visual es lo mismo, ¿sí? El estado inicial es igual al estado final. Esa es una simetría de rotación. Y yo te voy a mostrar, vamos a experimentar acá con esto. Fíjate. Profesor, y si agarro mi lente y hago esto, pongamos, ¿no? Esto no sería mi ejemplo, o sea, el que yo lo roto y lo vuelvo así. Ese sería, ¿no? Ese sería. ¿Ya? Ahora, la rotación continua de la que hablaba la señorita, cuando nosotros rotamos de grado a grado el rectángulo, pues el estado final, cuando se rota un grado, no es igual al estado inicial. Entonces no se puede hablar de una rotación continua en el rectángulo. Pero aquí miren ustedes, pónganla en la vista del hablante, ¿ya? Para que puedan ver en toda la pantalla, ¿sí? Puedan ver esto. Entonces, fíjense ustedes a lo que voy a hacer. Voy a rotar de a poquitos este plumón. Lo roto de a poquitos. ¿Está bien? Y díganme ustedes, ¿el estado final es igual al estado inicial? ¿Sí o sí? Sí. Sí, ¿no es cierto? Eso se llama una rotación continua. Yo voy rotándole de a poquito, a poquito, a poquito, a poquitos y siempre voy a obtener lo mismo. Esa es una rotación continua. ¿Se dan cuenta? Esa es una rotación continua. Por lo tanto, la cantidad de el momento angular se conserva. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, lo que nos ha hecho Iori es perfecto, ¿no? Para poder distinguir de qué es lo que estamos trasladando, ¿no? Podemos trasladar objetos, la licuadora, por ejemplo, de la cual yo hablaba, podemos trasladar eventos, ¿no? Eventos como el movimiento pendular, ¿de acuerdo? Entonces, y de eso se trata el asunto, ¿no? Ahora bien, ¿qué más podemos decir? A ver, ¿algún otro ejemplo de conservación de momento angular? ¿Quién quiere darlo? El último ya. Conservación. Profesor, ¿puede ser cuando gira, digamos, la pelota de básquet sobre un mismo eje, sobre tu dedo? Ajá, ya está muy bien, ¿no? Ahí tienes una pelota ahí, puedes hacer el Profesor, experimento. No, no tengo, pero me acuerdo cuando jugaba básquet. Ya, muy bien, güey. Tu apellido paterno, Alvarado. Alvarado. profesor, Ya está muy bien. Es correcto lo que dice Alvarado. Esas son algunas de las cosas que hacen los basquetbolistas, ¿no? Agarran la pelotita y les gusta hacerla rotar por encima de su dedito, ¿no? Sosteniéndola ahí, ¿no? Y eso está bien. Eso se llama, ese evento físico de hacer rotar la pelotita sobre el apoyo que es el dedito, es eso, ¿sí? Eso es conservación de momento angular porque roto un ángulo y además inclusive es una rotación continua, ¿no?
porque voy rotando de pequeños angulitos, de pequeños ángulos y voy obteniendo siempre lo mismo, ¿no? La pelota voy viéndola igual, ¿no? El estado inicial es igual al estado final. Esa es una rotación continua. Es otro ejemplo de rotación continua también. Profesor, Sí. ¿podría dar otro ejemplo de rotación? Ejemplo final, sí. Por ejemplo, si hay un remolino, como un hélice, eso es lo que hay en los remolinos para hacer en los vientos. No sé si me dejo entender. Sí, el molino de viento que tiene... El molino de viento, cuando está, por ejemplo, girando, está rotando sobre su propio eje. También sería una conservación. ¿De qué? De rotación. No, la rotación es la simetría matemática. ¿Qué ley física es la que se conserva? El del momento angular. Perfecto, muy bien Sores. Listo, ya está. Bueno, ya veo que los demás, algunos ya se han despedido. No se han despedido, pero se han ido. Y otros que no quieren participar, no están con una solemnidad. Sí, pero bueno, ya está. Ya pasamos entonces, pasamos la página, pasamos la página, ¿no? Entonces ya se entendió lo que es las simetrías, ¿no? Que son cosas matemáticas, ¿no? Con las leyes de conservación. Ya está eso, ya debe estar, me dirán, debe estar claro. Detallitos, por ejemplo, dichos por la doctora. Uno es eso de la carga de color como una propiedad de la materia, ¿no? La carga de color está asociada al quark, y los quarks, digamos, la interacción entre los quarks es atractiva, ¿no? Es decir, se atraen entre fuertemente, por eso es que el protón es una partícula muy difícil de romper. Ahora, eso de llamarle carga de color y asociar al verde, rojo, azul, el rojo, azul, verde simplemente es una simbología, ¿no? Es una simbología porque el quark, digamos, tiene esta propiedad de atraerse, ¿no? Y así como se le llamó carga eléctrica a esa propiedad de que se pueden atraer o repeler, ¿no? O masa, se le llamó masa a la propiedad de los cuerpos que para nosotros es algo, digamos, natural tenerlo o verlo, ¿sí? ¿Por qué se llama masa? ¿No es cierto? ¿A alguien se le ocurrió? ¿No? ¿Y por qué se llama carga eléctrica? ¿A alguien se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? A Franklin, ¿no? De llamarle carga, o una carga resinosa se le llama, ¿se acuerdan? Resinosa, carga vidriosa, otro decidió llamarle positiva, negativa, ¿no es cierto? Y otro, bueno, ya relacionado con de cargas negativas, positivas, es decir, con la resina, electrón, que es el hielo, y hasta de ahí se le llamó electrón, o bien carga eléctrica, ¿vieron? Igual, carga de color, así es una propiedad, que para simbolizarla o acordarnos, carga de color se llama, pues. es una propiedad que se da solamente a nivel nuclear y entre los quarks. Lo que sí es el ente físico que es válido asociarlo es el quark. Es una propiedad del quark, nada más que del quark, ¿sí? Inclusive del protón ya no es una propiedad del protón en sí. Bueno, creo que hasta ahí no me vale la pena hablar, ¿no? ¿Para qué ir más allá? Ahora, y esa es una de las cosas que quería resaltar. Otra de las cosas que quería resaltar es respecto ha hablado de la teoría de grupos. La teoría de grupos, ¿sí? Es la teoría de las simetrías en física, que se hace para los cuerpos y se extiende para las leyes de la física. Pero la extensión a la ley de la física no fue tan fácil, ¿eh? Eso se hace a través del teorema de Nether, ahora, ¿sí? Pero la teoría de grupos es todavía más antigua, de las simetrías en física es más antigua. Pero, por ejemplo, eso se aplica a los objetos, como el caso del cuadrado que nos dijo, ¿no? Del cuadrado, del triángulo. Lo roto, en el caso del cuadrado, roto 90 grados, entonces tengo una simetría, ¿no? De 90 grados. Eso se llama un grupo, ¿no? Y U es la notación como se hace, ¿no? U4, por ejemplo, sería en este caso. Si es un triángulo,
¿sí? Si es un triángulo, la rotación no es de 60 grados, no es de 90 grados, puede ser de 60 grados. Si se trata de un triángulo, ¿cómo se llaman los triángulos que tienen lados iguales? Equilátero, ¿no? La rotación de en 60 grados vendría a ser una simetría, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro grupo de simetría. Entonces, la parte de la física que estudia la simetría de los objetos en la naturaleza se llama en general teoría de grupos. Entonces, de acuerdo a la forma de los cuerpos, ¿sí? Se tiene diferentes clases de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una teoría mucho antes del teorema de Menedek. ¿De acuerdo? Pero no había una relación, no se relacionaba esas simetrías con las leyes de conservación, solamente para los objetos. El teorema de Menedek ya hizo esa relación, ¿no? Pero Menedek no es físico, no era física, sino era matemática, ¿sí? Entonces esa relación vino de un matemático y no de un físico, ¿no? Bueno, eso es una, digamos, una genialidad de esta mujer. A ver, ¿qué otra cosa debo decir? Muy bien, en el caso, ¿qué otra cosa? Y respecto al electrón, ¿no? La simetría del electrón es la fase. Todo el mundo sabe lo que es un número complejo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. En el caso de números complejos de módulo 1, ¿sí? ¿Qué representa el ángulo? El ángulo, por ejemplo, en la notación exponencial de, ¿cómo se llama? De Euler, creo que es. No me acuerdo. A ver, ¿quién ha llevado álgebra o está llevando concurrentemente álgebra? No me acuerdo ahorita el nombre. A ver, un voluntario. Bueno, ya, no importa. Pero, ¿ustedes se acuerdan eso? ¿Qué significado le dan los matemáticos al ángulo? Entonces, los matemáticos lo que hacen es te dibujan el plano, ¿no? Un plano, ¿no? En el plano, el eje referencial es de los reales, ¿no? Que puede ser el abscisa, X, si hacemos la analogía con el sistema cartesiano, ¿verdad? X, el eje de los reales, y el eje Y cartesiano, es coincidente con el eje imaginario, ¿no es cierto? Y entonces un punto cualquiera en ese plano es un número complejo, ¿verdad? Un punto cualquiera es un número complejo. Entonces, en la notación de Euler, pues sí creo que es, de Euler, bueno, en la notación de complejo, de exponenciales, E a la I teta, donde teta es el ángulo que forma, ¿sí? el radiovector que va desde el origen de coordenadas hasta la posición del número, tras una línea, ¿no es cierto? Un segmento recta, ahí está. Y ese segmento recta forma con el eje de los reales un ángulo teta. Entonces yo puedo expresar ese número z imaginario como un módulo por E a la I teta, el mismo teta que resulta de la medición, pues, de la línea del segmento con el eje de los reales. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Y entonces, a ver, vamos a hacer, entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a hacer el siguiente experimento. Este número z, esa distancia que hay del origen de coordenadas, o z, le voy a llamar así, ¿sí? Agarro y lo giro, ¿sí? Es decir, solamente el ángulo θ cambia porque el R, el OZ no va a cambiar, es el mismo, ¿sí? ¿Cómo se escribiría? Y ese sería entonces el número Z1. ¿Cómo se escribiría Z1 en términos de Z? Y digo, el nuevo ángulo que forma la línea OZ1 con el eje de los reales ahora es phi. ¿Cómo escribiría Z1 en términos de Z? Con el mismo módulo, pero E a la I por phi. Ajá, ya está. Ya lo dijo Kelly. Dice, bueno, yo el número Z1 lo puedo escribir como
con el mismo módulo, pero con E a la I phi, que es el nuevo ángulo. Pero, y Z1, y el Z, ¿cómo le introduzco el Z ahí? ¿Cómo introduzco el Z ahí? ¿Nadie? No puede ser. No, no me desairen. A ver, no me desanimen, muchachos. A ver. A ver, Adolfo Díaz, ya está, ya que levantó la mano. Adolfo, dime tú. Estaba sacando un cuadernito, profe. A ver, yo pensé que habías levantado la mano. Bueno, ya está. A ver, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? Hay que seguir nomás lo que ha hecho Kelly. Sería entonces Z1 igual E a la I es el raíz de menos 1, y phi menos teta, Z. ¿Está bien? ¿O no? ¿O me equivoqué? Está bien, profesor. ¿Está bien? Es decir, que la diferencia entre Z1 y Z es una fase, ¿verdad? Porque, ¿qué significa fase? Que cambió el ángulo. Y hasta esa es la idea para explicar lo del electrón, ¿sí? En física moderna, el electrón, ¿sí? El electrón es representado por una suma de senos y cosenos. ¿Está bien? Gráficamente, ¿vieron los circulitos que aparecían en la esquina superior izquierda? Unos circulitos, ¿no? Donde la flechita tenía diferente orientación. ¿Sí? Lo que está diciendo es de que, de acuerdo a la física moderna, el electrón ya no es un punto, como en la física clásica, sino más bien resulta ser una nube. ¿Sí? El electrón está repartido en todo porque tiene asociada una onda de materia. O sea, en física cuántica, las partículas, en física moderna, las partículas tienen asociada siempre una onda. Una onda que hasta ahora no se sabe de qué cosa es, se le llama onda de materia, pero lo cierto es que tiene asociada esa onda. ¿Sí? Entonces, en este caso, el electrón, ¿sí? Tiene asociada esa onda. Y esa onda, como cualquier onda, está en todo el espacio. ¿De acuerdo? Pero con diferente probabilidad. ¿Está bien? Donde haya mayor probabilidad, ahí es donde supuestamente se encuentra el electrón, como partícula. Supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede representar este hecho, esta situación que ocurre para todas las partículas, inclusive para nosotros? ¿De acuerdo? Como somos partículas cuánticas, también tenemos asociada nuestra onda de materia, ¿no? Y también se nos puede aplicar la misma situación que para el electrón. Pero bueno, continuemos con el electrón. La idea es de que para poder representar todo esto, es una función, que repito, es una sumatoria de senos y cosenos, dependiendo de con qué precisión se quiera describir al electrón, entonces tomaremos senos y cosenos, ¿ya? Ahora, entonces, para decir de que el electrón está en este punto, ¿sí? Con una probabilidad, y en este otro punto con otra probabilidad, y en este otro punto con otra probabilidad, y en todo el espacio con diferentes probabilidades, es que se le multiplica por una fase. ¿Ven? Es decir, que esta probabilidad de encontrar el electrón en este punto se puede expresar en términos de la probabilidad de encontrar el electrón en este otro punto. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo se relaciona? Multiplicándolo por las fases, ¿no? Bueno, multiplicándolo por una fase. O sea, que se podría expresar como E a la I y teta, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Eso es, digamos que lo que estoy explicando ahorita es física moderna, es cuántica, ¿ya? Pero espero que entiendan, lo que espero que entiendan es que esa simetría, ¿sí? Esa simetría de fase, vamos a decirlo así, esa simetría de fase
es la conservación de la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes dirán, oye, profe, para mí yo puedo entender cuando traslado un objeto, cuando roto un objeto, cuando hago este objeto, sí, hago un evento, ya está. Hago un evento, la caída de un cuerpo o simplemente tener un objeto en un determinado lugar, lo veo ahí hoy, mañana, pasado. ¿Sí? Eso sí lo puedo entender, pero para mí no es fácil entender eso de las fases. ¿Sí? Eso de las fases no puedo entenderlo, porque en realidad eso tiene que ver con una probabilidad. ¿Ya? Y eso está. ¿Por qué no puedo entenderlo tan fácilmente? ¿Por qué no puedo entenderlo? Porque precisamente la física cuántica es eso, ¿no? Hay que salir un poco del sentido común, hay que cambiar el sentido común. ¿Sí? Entonces hay que tener un pensamiento un poco más abstracto. Por eso es que este curso se enseña al final, ¿no? Bueno, se enseñaba en la facultad, ahora ya no se enseña, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que espero que algunos por lo menos les hayan entendido algo, y si revisan otra vez ese videíto, ¿no? Podrán entender mejor. Tienen que verlo más de una vez. Sí, tienen que verlo más de una vez. Y yo por ejemplo, con esto ya lo voy viendo 3 veces, 4 veces, así que por eso recuerdo mejor las cosas, ¿no? Y estoy seguro que ustedes van a hacer lo mismo si es que lo ven otra vez, por lo menos un par de veces más. Muy bien, lo dejo ahí. ¿Está bien? Lo dejo ahí. Y vuelvo a compartir pantalla. ¿Alguna pregunta antes de dar vuelta a la página ya finalmente? ¿Ninguna inquietud? Ya, bueno. Entonces todo está tan claro como el agua del río Rímac en épocas de verano, ¿no? O sea, te recontra turbio el asunto. Muy bien. Esto... Ya, espero que esta introducción nos haya servido un poquito. Ya no voy a utilizar esta lámina como para las intervenciones orales, pero sí es motivador. ¿Por qué? Porque esto nos habla directamente de la energía en la naturaleza. Hay diferentes formas de energía, como por ejemplo en el caso que está acá a la izquierda, voy a ver si es que lo pueden ver, para que vean mi cursor. Aquí está. Ya. Acá está, por ejemplo, un aparatito ¿no? que todo el mundo inmediatamente lo relaciona con la energía eólica, la energía del viento. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y también acá el panel solar con la energía del sol. Más acá abajo la energía del agua, el agua represada, que es energía potencial, y el agua liberada, que está en movimiento, que es la energía cinética. ¿Está bien? Como podemos ver los objetos, hay luz, entonces existe en la radiación, ahí existen campo eléctrico y magnético también, ondas electromagnéticas, que alguien ayer lo dijo, ¿está bien? Pero que como no es parte de digamos, ondas electromagnéticas, como que no sabemos mucho de eso, por lo menos yo no sé, ¿no? No sé si ustedes, pero yo no sé. Entonces definitivamente no puedo hablar de eso, pero sí de lo que está relacionado con la mecánica, ¿no? También aquí nos podemos relacionar que si yo quiero cambiar, ¿sí? la energía, ¿no? Por ejemplo, la cambiar de, digamos, una forma de energía en otra forma de energía, de alguna manera esa transformación ocurre por realización de trabajo, ¿sí? En este caso, lo que estamos viendo es por cambio por cuestiones internas de los materiales, ¿no? Acá, en el sistema solar, en el panel solar. Y acá convertimos un tipo de energía en otra, ¿no? La energía eólica en energía de movimiento, de rotación de esta hélice, ¿sí? Conversión también que se hace por las características del sistema, ¿no? Del sistema físico. Muy bien. Vamos a hablar entonces del trabajo, ¿no? El trabajo de una fuerza. Dijimos que el trabajo no es energía, ¿sí? No es energía. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Para aclarar, la energía
está en todo sistema, hay energía. Se mueva o no se mueva, hay energía. Hay diferentes formas de energía en la naturaleza, ¿sí? Para constituirnos a nosotros, a una persona, ¿sí? Simplemente por el hecho de ser como somos, tenemos asociada energía. La energía que se ha gastado y que nuestro cuerpo almacenó para formar lo que somos, ¿no? El cuerpo que somos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ese tipo de energía le llamamos en general energía de constitución de la materia, ¿sí? Pero esa energía no da lugar al movimiento y nosotros nos interesa aquí estudiar el movimiento. Por lo tanto, toda forma de energía relacionada con el movimiento, ¿sí? Es la energía que nos interesa resaltar y la vamos a llamar en términos generales energía mecánica. La energía es una propiedad del cuerpo, es decir, es almacenable, ¿de acuerdo? La energía la puede almacenar el cuerpo. Entonces, ¿se puede decir que yo tengo 1 kilojoule de energía? La respuesta es sí. ¿Está bien? Y el trabajo, no. El trabajo no es almacenable, no es una propiedad, no es una característica del cuerpo. Es un ente matemático, si quieren ustedes, que se utiliza para dar cuenta del cambio de energía que tiene un cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, este mecanismo de trabajo no es energía de cálculo, ¿sí? Pero es una cantidad física que tiene las mismas unidades de energía. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿y cómo entonces definimos qué es trabajo? ¿No? El trabajo es una transferencia de energía debido a la acción de fuerzas desde un punto de vista macroscópico. Ya saben ustedes, hablamos de macroscópico cuando es visible. Cualquier objeto que es visible por nuestros ojos, un evento que es visible por nuestros ojitos, es macroscópico. ¿De acuerdo? Nuestro ojito es el que define qué cosa es macroscópico y qué no lo es. ¿Está bien? Ahora, estoy utilizando una definición que no está en los libros, en los textos, porque ya les mencioné el día de ayer, creo, que yo revisé algunos artículos, ¿no? Un artículo en particular que me interesó, en el cual hacía una crítica a los libros de física general, ¿sí? La crítica era sobre el concepto de trabajo, de energía, de calor, ¿sí? De energía interna. ¿Por qué? Porque por lo general los textos básicos para la física general no eran muy precisos al hacer sus definiciones. Inclusive había cierta contradicción cuando el mismo concepto de trabajo se usa en mecánica se contradice con el concepto de trabajo que se usa en termodinámica. ¿Ok? A pesar que es lo mismo, estamos hablando de la misma cantidad física, pero la forma como se definió en mecánica, porque ahí es donde primero lo usamos, no es muy fácil de manipularlo, de entenderlo de la misma forma en la parte termodinámica. Entonces, esa crítica yo la estoy trasladando acá, la estoy haciendo ver a ustedes, ¿de acuerdo? Para que sean cuidadosos cuando vean o relean otra vez su libro de física general, sobre todo algunos textos preuniversitarios, ¿sí? Hablan de que el trabajo es una forma de energía en tránsito. La verdad que esa es una forma, digamos, incorrecta de decirlo, pero pedagógicamente correcta. ¿Ok? Es decir, ¿por qué pedagógicamente correcta? Porque inmediatamente me da cuenta de que el trabajo, ¿sí? De que el trabajo me lleva energía de un cuerpo a otro cuerpo. Mediante trabajo llevo energía de un cuerpo a otro cuerpo, lo cual eso es correcto, ¿sí? Pero la forma de decirlo, que es una forma de energía, eso no es cierto. Estrictamente no es cierto. Y yo repito, yo lo decía así también, y algunos textos también lo dicen. Eso no es cierto, estrictamente no es cierto, porque no tiene las mismas características de energía, ¿de acuerdo? Pero para una persona
Para un estudiante que recién por primera vez ve este concepto, pues se le va a fijar bien rápido esta idea de trabajo, ¿no? Sin tener que estar delegando tanto detalle como estoy haciéndolo yo ahora con ustedes. Pero lo hago porque ya estoy seguro de que ustedes este concepto ya lo han visto antes. ¿Está bien? Entonces, estoy aclarando ese detalle, muy sutil, pero muy importante, ¿no? El decir de que el trabajo es una herramienta para cambiar la energía de un cuerpo, ¿no? O de trasladar la energía de un cuerpo a otro cuerpo, pero que no es energía, ¿sí? Pero que no es energía. Entonces, si te preguntan por qué no es energía, la diferencia básica y muy determinante es de que el trabajo no se almacena en el cuerpo, como sí lo hace la energía, ¿sí? La energía sí es una propiedad del cuerpo, en cambio el trabajo no lo es, no es almacenable, ¿no? Esa es una diferencia básica y fundamental. Muy bien, entonces, aclarado el detalle, el trabajo es un ente matemático, ya lo dije, es un mecanismo, es una herramienta matemática, se define entonces en términos matemáticos, porque es la fuerza aplicada por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? En términos diferenciales, está acá, esta es la ecuación que estamos observando, ¿sí? Ahí está, la ecuación en términos diferenciales, y la interpretación gráfica está aquí. Nos supongamos que es una trayectoria de una partícula en 3 dimensiones, y entonces la fuerza, ¿sí? F.dr significa que es la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento, ¿verdad? Entonces el dr, cuando es muy pequeñito, es un diferencial, en módulo es igual al ds, ¿no? Al diferencial del arco recorrido, de la longitud recorrida. Y Fs es la componente de la fuerza a lo largo de esa dirección tangente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la expresión diferencial. Aquí está la integrada ya en la segunda línea, y más abajo está ya la forma más operativa. ¿Ok? Muy bien, pero todas ellas son equivalentes, ¿no? De cómo encontrar el trabajo. Entonces, conclusiones generales respecto de la definición y de lo que hemos dicho, que el trabajo depende de la trayectoria. Generalmente depende de la trayectoria o de la curva respecto de la cual se evalúa, ¿sí? De la curva C. Porque ya hemos dicho, recalco que es la circulación, ¿sí? Matemáticamente también es una circulación. Es la circulación del campo vectorial fuerza a lo largo de una determinada curva. Entonces, si cambia la curva, cambia la circulación, cambia el trabajo. Eso es el caso genérico. ¿Estamos? Muy bien, ya está. Ahora, veamos algunos casos particulares para acostumbrarnos a este concepto. Supongamos que tenemos una fuerza constante. ¿Cómo se calcula el trabajo de una fuerza constante? Utilizando la definición de la lámina anterior, tendríamos que el trabajo de la fuerza constante es igual simplemente a la fuerza multiplicada escalarmente por el desplazamiento. ¿Ok? Así como se ve aquí en la figura que está aquí a la derecha. En esta parte baja, ¿no? La fuerza constante, el desplazamiento del bloque, ¿sí? Por lo tanto, se puede expresar como F, el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el ángulo que forman estos dos vectores. Gráficamente también se puede encontrar el trabajo, siempre que grafiquemos la fuerza en función del desplazamiento y el área bajo la curva de la fuerza vendría a ser el trabajo, numéricamente igual al trabajo. ¿De acuerdo? Si el área está definida en la parte superior del eje del desplazamiento, entonces el trabajo es positivo. Si el área está definida en la parte inferior, es un trabajo negativo. Ahora, desde el punto de vista de la fuerza constante, vemos que si el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es agudo, menor que 90 grados, entonces el trabajo positivo. Si el ángulo es de 90 grados, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, entonces el trabajo es 0. Y si el ángulo es obtuso, entonces el trabajo es negativo. Eso también, recalco, se refleja en el gráfico, como lo he mencionado hace un momentito. El caso típico y muy importante
es el que se muestra aquí, ¿no? Supongamos que tenemos un bloquecito sobre un plano inclinado. Este bloquecito está a una altura h de la superficie horizontal. Y si nos dice, calcule usted el trabajo del peso, de la fuerza peso, cuando el bloquecito se desplaza hasta llegar a la superficie horizontal, hasta a la parte más baja del plano inclinado. Entonces, al dar la solución, o sea, hacemos el cálculo directo del trabajo, como es del peso, como el peso es una fuerza constante, simplemente pongo peso, mg, multiplicado escalarmente por el desplazamiento. Y el desplazamiento lo conozco, ¿no? El vector de desplazamiento lo conozco, ¿sí? ¿Cuál es su dirección? Uso la geometría, bueno, para ver el ángulo que forman estos dos vectores, y luego, fíjense ustedes, y luego resulta que finalmente el trabajo del peso va a ser dependiente exclusivamente de las coordenadas, ¿no? En este caso la coordenada Y, ¿no? que es H, ¿no? Que está a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, que cierto grupo de fuerzas cumplen con esto, con este hecho, ¿no? de que el trabajo no va a importar del recorrido. Oiga, ustedes dirán, oye, ¿y de dónde saqué esa conclusión? Porque fíjense, sin importar qué tan largo sea el plano inclinado, ¿ok? La respuesta no va a depender del plano inclinado, sino de la altura h inicial y de la altura h final, que es 0. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, y esta es una función escalar. Por lo tanto, el trabajo en general se puede expresar de esta forma, ¿no? Como la variación de esta función, que le llamaremos energía potencial. Como está relacionada a la fuerza gravitatoria, le llamaremos energía potencial gravitatoria. Porque es válida solamente para la fuerza gravitatoria o el peso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, lo que hemos encontrado, ¿no? Como resultado de nuestro análisis, es que efectivamente, ¿sí? Hay un grupo de fuerzas de esto. ¿Todas las fuerzas cumplirán con este hecho, con esta condición? No, ¿sí? Otro detalle importante que debo resaltar es que para conocer la forma explícita de la función energía potencial, que es el campo escalar, no, repito, no, sí debo decir, para conocer esta función explícita tengo que hacer, ¿sí? Ejecutar, realizar, ¿sí? El trabajo. O sea, desarrollando el trabajo encuentro la forma de la energía potencial, tal como está aquí arriba en la solución. ¿Está bien? Entonces, este tipo de fuerzas que cumplen con esta condición, ¿sí? De que se puede expresar, el trabajo se puede expresar en términos de una función escalar, se llama fuerza conservativa, ¿sí? Entonces ahora tenemos una nueva forma de clasificar las fuerzas, ¿no? Ya habíamos visto cómo clasificamos las fuerzas básicas en la naturaleza, de acuerdo a la propiedad física que la genera, fuerzas concurrentes, por la dirección, fuerzas concurrentes, fuerzas paralelas, por la naturaleza, ya hablamos de la naturaleza, por la característica, si está en contacto o no, ¿sí? O si fuerza de contacto o fuerza de campo, si es que, ¿qué otra forma también? Bueno, y acá estamos viendo una nueva manera de clasificarla, ¿no? Que es las fuerzas conservativas y las no conservativas. Eso depende de si la circulación, es decir, si el trabajo del campo vectorial es digamos, independiente de la trayectoria. ¿Ok? O si quieren ustedes en una superficie, en una línea cerrada, el trabajo de la fuerza conservativa siempre deberá ser cero. ¿Ok? Bueno, ahora utilicemos otro ejemplo, una fuerza variable, tal como la fuerza elástica de resorte, que ya conocemos nosotros, porque ya la hemos visto en la unidad pasada. Entonces, acá
lo que estamos haciendo es, ¿sí?, llevar el bloquecito desde la posición X1 hasta la posición X2. ¿De acuerdo? Utilizando el concepto de trabajo, ¿sí? Como esta fuerza variable no puedo, tengo que derivar directamente. ¿Está bien? Tengo que derivar. Entonces, utilizo fe.dx. Como lo ven ustedes acá en la solución, reemplazo la ley de Hooke, ¿no?, que ya la conozco. ¿Cuál es la ley de Hooke? Ya la vi. Y lo único que me queda ahora es operar nada más. Y obtengo este resultado. ¿Listo? Otra vez, en este caso, también vean ustedes de que el trabajo de la fuerza elástica depende solo de las coordenadas inicial y final. Así que el trabajo de la fuerza puede expresarse. Bueno, entonces acá tenemos otra vez una nueva forma de energía potencial. Pero dado que esta está relacionada con la fuerza elástica, le llamaré energía potencial elástica. ¿De acuerdo? Y finalmente podré expresar el trabajo de la fuerza elástica como menos la variación de la energía potencial elástica. Entendiendo, y defino de esta forma, la energía potencial elástica como un medio de kx cuadrado. K es la constante del resorte y x es la deformación del resorte. Bueno, disculpen, esto queda para ustedes ya, mostrar de que cuál es la expresión de la constante elástica para una asociación de resortes en serie y la constante elástica para una asociación de resortes en paralelo. Y esto lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿no? Eso ya lo han hecho ya en la etapa preuniversitaria. Muy bien, ¿qué más? Ahora, vamos acá a dar una serie de ejemplitos relacionadas con las fuerzas que ya hemos estudiado antes, ¿sí? Ahora veamos el trabajo de la fuerza gravitatoria otra vez, pero para distancias muy grandes o comparables con el caso del radio de la Tierra. Entonces la gravedad ya no es constante, ¿no? Entonces tendríamos que el trabajo de la fuerza gravitatoria, ¿sí?, utilizando la ley de gravitación universal de Newton, es de esta forma, ¿sí? Como ven ustedes, es esto, una constante más, ¿no?, Gm, m mayúscula entre r, donde r es la distancia entre la Tierra y el hombre. Entre la Tierra y el hombre, el objeto, ¿no?, que está allá, tal como se ve aquí en la figura. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, el trabajo de la fuerza depende solo de las coordenadas final e inicial. Entonces, también es una fuerza conservativa. Lo mismo que el resorte, lo mismo que el peso. Y esto significa que el trabajo de la fuerza gravitatoria se puede expresar como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿cuál es la forma del campo escalar de la energía potencial gravitatoria? Ahí está, ¿no? La obtenemos directamente del trabajo. Es esta que está. Menos GMT sobre R. Ok. Entonces, como ven ustedes, dirán, ahorita tendrán una duda. Profe, antes, en el primer ejemplo, energía potencial de la fuerza gravitatoria MGY. Y ahora me viene con que la energía potencial gravitatoria es G masa del objeto por masa de la Tierra entre la distancia que lo separa, ¿sí? Esa vendría a ser la energía potencial gravitatoria. ¿Son iguales o diferentes? La forma explícita son diferentes, pero ¿se tratará de la misma energía potencial? Porque se trata de la misma fuerza, se trata del peso. Entonces, ¿se tratará de la misma energía potencial? La respuesta es sí. Entonces,
La tarea está otra vez en partir desde acá, desde esta expresión de la energía potencial, ¿sí? a la energía potencial gravitatoria expresada como MGY. ¿Ya? Hay que hacer eso. ¿Cómo se hace? El otro caso, MGY, es un caso particular de este. Entonces, entonces para ir de esta forma general al caso particular, hay que hacer algún tipo de aproximación, hay que acotar. ¿Y cuál sería la acotación ahí? Que el R, que la distancia, esta R de acá es muy pequeña, es muy pequeña comparada con el radio de la Tierra. Si hacemos eso, entonces podemos llegar a lo otro. ¿Ya? Podemos llegar a lo otro. Entonces, ¿cómo habría que expresar esta R que está acá? Como el radio terrestre más una Y, que es la coordenada radial, pero esto mucho menor que el radio de la Tierra. ¿Sí? Así empiezan expresando de esa forma y luego vienen ya las operaciones. Muy bien. Otra cosa que hemos visto es la elasticidad, ¿no es cierto? La elasticidad de los cuerpos. Entonces, cuando se deforma un cuerpo, cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo para deformarlo, también se almacena energía. Es decir, se realiza trabajo, esa fuerza externa realiza trabajo, como en este caso acá es la fuerza F, una F constante. Esta fuerza realiza trabajo para deformar el cuerpo y por lo tanto ese trabajo, ¿sí?, deberá servir para almacenar la energía potencial y se expresa también como la variación de la energía potencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Se parte de la definición, ¿sí? Y la forma de la fuerza es la que nos da precisamente la teoría de elasticidad. ¿Con quién está relacionada la fuerza? Con el esfuerzo, ¿sí? Fuerza entre área es igual al esfuerzo. ¿Está bien? Una de las cosas importantes que quiero aclarar ahora, que en su momento creo que no lo aclaré bien, es que ¿qué diferencia hay entre esfuerzo y presión? Bueno, yo en algún momento, comparando el esfuerzo a nivel volumétrico, ¿sí?, con la presión, dije que eran lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza de interés es perpendicular a la superficie en todo punto. Entonces, así definíamos la presión. Pero en el caso de esfuerzo, en la definición más general de esfuerzo, ¿ok?, la fuerza también puede ser de tensión, ¿sí?, de tensión o compresión. Y también puede tener componente tangencial. Entonces, esta componente tangencial no produce presión. Por lo tanto, el esfuerzo, ¿sí?, no es exactamente lo mismo que presión para todos los casos. ¿Sí? Es solo exactamente lo mismo cuando se trata de fuerzas perpendiculares a la superficie. Pero cuando hay una componente tangente, no. ¿Ok? Entonces, volviendo a este punto, el trabajo de la fuerza elástica, ¿sí?, está finalmente en términos se puede expresar en términos de la energía, del módulo de Young, como está viendo eso acá. Se puede expresar en términos del módulo de Young. Y la forma más general de calcular el trabajo para el caso de las fuerzas elásticas está dado aquí en el recuadro. Lo hemos encerrado en el recuadro para hacerles notar la importancia de la misma. Acá hay otro ejemplo, ¿no?, de cálculo un poquito más elaborado, algebraicamente más complicado.
sobre la energía potencial. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es potencia. Me estoy quedando estático. ¿Qué cosa es potencia? ¿Sí? ¿Qué cosa es potencia? Bueno, la potencia, ¿sí? La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. ¿Ok? Y la unidad en el sistema internacional es el watt. En el sistema internacional, en el técnico inglés, se utiliza el caballo de fuerza, que se denota como HP, ¿no? Horsepower, ¿no? Potencia del caballo, que es igual a 746 watts. Entonces, la potencia es dado que el trabajo está en términos de la fuerza y la fuerza puede ser variable, entonces la potencia instantánea, ¿no? Instantánea está definida de esta forma y finalmente se puede expresar como el producto de la fuerza por la velocidad instantánea. ¿Sí? Pero lo que más importa en realidad, y eso lo podemos ver en todos los aparatitos, es la potencia media. ¿Sí? Cuánta energía consume o cuánta energía produce en términos medios en un intervalo de tiempo finito, promediado en un tiempo finito, de un determinado aparato, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla de la potencia media. Y en este caso, a diferencia de la potencia instantánea, el trabajo y el tiempo se calculan por separado. ¿Ok? Y finalmente, uno de los parámetros que utilizamos, en este caso sería una cantidad física constante, que utilizamos con mucha frecuencia es la eficiencia. ¿Sí? La eficiencia se entiende como el cociente de la energía útil entre la energía consumida por un dispositivo. A ver, me voy a explicar un poquito. Por ejemplo, un carro, ¿no? Un carro, ¿sí?, se le utiliza ¿para qué? Para trasladarse, ¿verdad? Entonces, la energía, ¿sí?, de traslación, ¿no?, la energía empleada o producida por el carro para trasladarse, a eso le vamos a llamar la energía útil. ¿Está bien? Porque puede ser aprovechada por el usuario. Y la energía que necesita el carro para poder funcionar lo estamos llamando energía consumida. ¿Sí? Que es la energía que necesita cualquier máquina para poder funcionar. En el caso del carro, por ejemplo, es la gasolina, que cuando combustiona se convierte en energía que hace funcionar las diferentes piezas del motor del carro. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Acá tienen un ejemplito que es numérico, así que lo dejo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Se trata de un cohete, un trineo cohete, ¿no?, que pesa 4.000 kilogramos, 4 toneladas. ¿No? Bastante grande, ¿verdad? Bueno, está accionado también por turbinas, ¿no? Entonces, las turbinas expulsan el gas aceleradamente, ¿no?, a aceleraciones muy altas, y a su vez el gas expelido, de acuerdo, produce por acción y reacción una fuerza sobre el cohete en la dirección que está avanzando el cohete. ¿Sí? Entonces, en este caso hay una fricción entre las llantas del cohete y la pista, ¿no?, y los rieles. Entonces se pide calcular, dice así, la potencia de salida de los gases o la potencia del motor. Está bien, que es igual a la potencia del motor, que estamos suponiéndolo 100% eficiente. Ok, aquí está. Bien, ¿qué más? Ya está. Energía. Bueno, acá estoy dando una definición extraída
¿no es cierto? ¿Se acuerdan del artículo que les mencioné? Donde se hacía críticas sobre los conceptos que se dan en los libros de física general, sobre energía, trabajo, energía interna y calor, ¿no? Este es de López Ruperes, ¿no? Ahí está. Entonces, entiéndase, acá lo más importante que yo resalto es que es una propiedad, ¿no? O atributo de todo cuerpo o sistema, ¿no? Y esta propiedad, esta característica se puede transformar, ¿no es cierto?, en otro tipo de energía. Para eso se usa el trabajo. Y el efecto de hacer esta, de transformarse, ¿no?, en otro tipo de energía, es el de producir trabajo, ¿no?, o producir en ellos otros procesos, ¿no?, que pueden conllevar a la transformación del propio material. Muy bien, en la naturaleza, como ya hemos identificado, hay varios tipos de energía, pero finalmente las formas de energía mecánica se traducen en dos: energía cinética y energía potente, como lo vamos a ver después. Por ahora, definimos la energía cinética como consecuencia de que el cuerpo tiene movimiento respecto de algún sistema de referencia. Si tiene movimiento, tiene velocidad, y por lo tanto la energía cinética la definimos como una cantidad positiva, siempre positiva, un medio de la masa por la velocidad o la rapidez, ¿no es cierto?, al cuadrado. El teorema de trabajo de energía. Este es un teorema muy, muy importante. Con este teorema se puede resolver muchos de los problemas de movimiento, ¿sí?, en los que se conoce el estado de movimiento inicial o el estado de movimiento final, ¿sí? Y es una forma alterna de calcular, ¿sí?, o de resolver los problemas de movimiento al planteamiento de Newton. Recuérdense que las ecuaciones de Newton implica resolver ecuaciones vectoriales. En cambio aquí, con el concepto de trabajo y de energía, solamente tenemos que manipular cantidades físicas escalares, ¿sí?, funciones de variable real, perdón, funciones escalares, ¿no?, funciones reales de variable vectorial o real, ¿no?, depende del caso, ¿sí? Entonces esto también lo dejo para que ustedes lo demuestren, pero para demostrarlo hay que utilizar este gráfico que está acá, ¿sí? Este gráfico que está acá. Supongamos un piso liso, un bloquecito, en el instante inicial, la rapidez del bloque es v sub 0, se aplica la fuerza constante y paralela a la superficie, y entonces, transcurrido un trecho, cuando ha recorrido un trecho X, la energía cinética cambió, aumentó. Entonces hay que calcular ese, ¿no? Y demostrar que el trabajo de la fuerza es igual a la variación de la energía cinética. Eso es lo que dice el teorema trabajo-energía. ¿De acuerdo? Hay otras expresiones de este mismo teorema, pero el teorema básicamente dice lo siguiente. Dice que el trabajo, ¿sí?, de las fuerzas, en este caso lo estamos generalizando, y lo que tiene acá en rojo, ¿sí?, es la forma generalizada. Así que yo voy a hablar sobre la forma generalizada. El trabajo de las fuerzas, de todas las fuerzas, ¿sí?, el trabajo de la fuerza neta, es igual a la variación de la energía cinética. Es decir, cuando se habla de variación, se está hablando el estado final menos el estado inicial. En este caso, energía cinética. La energía cinética final menos la inicial. Entonces, utilicen este esquema que está en el recuadro para encontrar el trabajo, ¿sí?, para encontrar el trabajo y demostrar ese teorema. Aunque la demostración se hace para un caso específico, ¿sí?, se puede generalizar, es posible generalizarlo.
Acá tienen otro ejemplo, un poquito más elaborado. Les pido que ustedes también lo vuelvan a revisar por su cuenta y hablaré de las fuerzas conservativas. ¿Está bien? Las fuerzas conservativas son, como ya lo dije hace un ratito, un grupo de fuerzas que cumplen con el hecho siguiente, de que el trabajo de dicha fuerza en una circulación a lo largo de una línea cerrada es siempre cero, ¿sí? Esta forma de definir las fuerzas conservativas es totalmente equivalente a decir que el trabajo de la fuerza conservativa no depende de la trayectoria, ¿sí? Entre dos puntos. Entonces yo utilizo esta forma, ¿sí? Directa, así como el trabajo a lo largo de una línea cerrada igual a cero. ¿Por qué? Porque yo utilizo y voy a utilizar un resultado o mejor dicho, un teorema que se dio en la primera semana, cuando hablamos de matemáticas, ¿se acuerdan? Que se llama el teorema de Stokes. Revísenlo ustedes, está en la última parte cuando se habla de campo vectorial, ¿sí? Campo vectorial. Entonces ahí va a encontrar el teorema de Stokes. ¿Qué es el teorema de Stokes? Esto que está acá es lo que reza el teorema de Stokes. Esto. Ese es el teorema de Stokes. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el lado izquierdo es exactamente lo que tenemos en nuestra definición. Por lo tanto, en el caso, si F es la fuerza conservativa, debe ser igual a 0. Y para que este segundo miembro se cumpla con que sea 0, necesariamente, ¿no es cierto? Todos aquellos que saben cálculo, y eso nosotros lo hemos aprendido ya, este rotacional tiene que ser 0. Siempre que se trate de una fuerza conservativa. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es? Acá lo resalto. Dice, el nabla, ya sabemos qué cosa es nabla, ¿no es cierto? Es el operador derivada parcial, pero vectorial. Nabla cruz F, FC, la fuerza conservativa debe ser igual a 0. Entonces, esta de acá, vamos a decirlo así entonces. Esta definición que hemos dado aquí arribita es la forma integral de la definición. Esta de aquí es la forma diferencial de la definición. Estas son dos formas de decir lo mismo, ¿sí? Dos expresiones matemáticas que dicen lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, una tautología. ¿Qué cosa es una tautología? Algo que siempre se cumple, es que en el cálculo, en el álgebra vectorial, es este hecho, de que si la fuerza conservativa se expresa como el gradiente de una energía potencial, entonces esta forma explícita de la fuerza conservativa, ¿no? Cumplirá siempre con esta condición de aquí, ¿no? Con esta condición de que el rotacional debe ser 0. ¿Estamos? Siempre va a cumplir eso. ¿Ya? Siempre va a cumplir eso. Entonces acá está la demostración. Acá en esta línea nomás está la demostración de eso. ¿Ok? Está la demostración. Entonces, el trabajo de la fuerza conservativa se expresará siempre como la variación de la energía potencial. ¿De acuerdo? Ejemplos ya le hemos dado, ¿no es cierto? Antes ya lo hemos hecho, pero acá estamos recalcándolo para que no haya duda. Las fuerzas conservativas pueden ser constantes, pueden ser variables, ¿sí? Y también estas fuerzas conservativas como están asociadas a una energía potencial, en el caso de una dimensión, ¿no? Una fuerza que esté a lo largo del eje X, que sea variable en general. Entonces tiene asociada su energía potencial, que también depende de esa variable X, solo de la variable X. Entonces, si grafico la energía potencial en términos de la posición, tendré esta gráfica que está acá, ¿sí? Y he hecho una curva así bastante caprichosa, y allá yo observo que hay una parte mínima, ¿no? Del valor de la energía potencial mínimo. Entonces, eso está en el fondo de
de un valle, vamos a decirlo así, y en ese punto, en el fondo mismo, la fuerza neta es cero, puesto que la fuerza, de acuerdo a la definición anterior, ¿sí?, es igual a la derivada de la energía potencial respecto de X. Esto es la pendiente de la tangente en ese punto. Y en este caso es cero. La pendiente de la tangente es cero, por lo tanto la fuerza es cero. Y cuando la fuerza es cero, se dice que está instantáneamente en equilibrio. Y ese equilibrio, ¿sí?, en casos como este, cuando se encuentra en el fondo del valle, se llama equilibrio estable, ¿sí? Equilibrio estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si supongamos que inicialmente está ahí en reposo, en equilibrio estable, y lo sacamos hacia un costadito, ya sea a la izquierda o a la derecha, va a aparecer una fuerza que lo va a llevar nuevamente al punto de equilibrio, ¿ok? Esa es la característica del equilibrio estable. Y acá les voy a dibujar el equilibrio inestable. Supongamos que ahora tenemos el cerrito, ¿no? La cima, que es el punto más alto del cerrito, allá eso también es un punto de equilibrio inestable esta vez. ¿Por qué? Porque estando ahí la partícula y lo desplazamos ligeramente hacia un lado cualquiera, aparecerán fuerzas que lo alejarán del punto de equilibrio, ¿sí? Y hay otros puntos, como una meseta, como esta de acá, que estoy señalando, ¿sí? En esa meseta, ¿sí?, como esta de acá, en esta meseta da lo mismo que la partícula esté en un lugar o en otro lugar. ¿Por qué? Porque no hay cambio de la energía potencial, la fuerza es cero, ¿no? Podemos desplazarlo a lo largo de toda la meseta y no va a haber cambio en la energía potencial, por lo tanto la fuerza es cero. Y todos esos puntos son puntos de equilibrio, ¿sí? ¿Sí? Se llama equilibrio indiferente porque se puede trasladar de un lugar a otro sin que haya variación de la energía potencial. Ya, pero lo más importante, ¿sí?, esta lámina es matemática, así que no me voy a referir mucho, es la forma de cómo se expresa el gradiente en coordenadas cartesianas y en coordenadas esféricas. Ya, es esta, la definición de energía mecánica. Habíamos dicho que la energía mecánica engloba todas las formas de energía relacionada con el movimiento. Entonces, es energía macroscópica, ¿sí?, que relacionada con un cuerpo macroscópico y que tiene que ver con el movimiento o posible movimiento del cuerpo. Esa es la energía mecánica. Es solo una partecita de toda la energía que involucra un sistema, ¿no? ¿Y qué participa? ¿Y qué partecita? La partecita que está relacionada con el movimiento, ¿sí? El movimiento. Entonces, y solamente es igual a la energía cinética más la energía potencial. Así de simple. Energía cinética más potencial, ¿sí? Todas las demás formas de energía, que nosotros llamamos calor, etcétera, se puede expresar siempre como la suma de energía cinética más potencial. A ver, entonces, hemos dicho que tenemos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas conservativas que están acá y las fuerzas no conservativas, ¿sí? Sumadas me dan la fuerza total o neta, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto en la lámina anterior que hay un teorema. El trabajo de las fuerzas conservativas se puede expresar como menos la variación de la energía potencial, ¿sí? Eso como una consecuencia de la definición de fuerza conservativa. Pero también tenemos un teorema, ¿sí?, el teorema de trabajo-energía, que me dice que el trabajo de la fuerza total o neta es igual a la variación de la energía cinética. Entonces reemplazo esas dos cosas y entonces tendré que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Esa es otra, podemos tomarlo así como un lema, ¿no? Una forma alterna de hablar, de decir que, ¿cómo se llama? Del teorema trabajo-energía, ¿de acuerdo? Esa es una forma alterna a esto que acabamos de demostrar ahorita. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, ¿ok? Y finalmente vamos con la primera ley de conservación. Esto de acá está explícito y lo dejo para que ustedes lo lean. Este es otro ejemplo también que está sin desarrollar. El teorema de conservación, ¿sí? El primer teorema de conservación de la energía mecánica.
pero lo estamos enfocando ya no desde el punto de vista matemático, con las simetrías, estamos enfocándolo con nuestras cantidades físicas que estamos desarrollando nosotros aquí en este capítulo. Y cuando el trabajo de la fuerza no conservativa es 0, entonces implica que la energía en el sistema es constante. A eso se le llama la conservación de energía. Y fíjense ustedes que es una consecuencia inmediata de este de acá, ¿no? De este teorema, de esta forma que hemos encontrado acá. Estamos exigiendo que el trabajo de la fuerza no conservativa sea 0 y entonces la energía mecánica es constante. ¿Sí? Su variación es 0, por supuesto, ¿no? Es constante. Y eso está expresado acá. Y esto le llamamos la ley de conservación de la energía. Entonces, y hay abundantes problemas de eso. Bueno, aquí me voy a quedar. ¿Sí? Aquí me voy a quedar. Entonces, dejo para que ustedes vean los problemas que están acá y otros problemas, ¿no? Ya ustedes han hecho un montón de ejercicios sobre esta parte de energía mecánica en sus cursos previos, ¿no? De física, en la etapa del colegio y preuniversitario. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces me despido. Gracias por escucharme, jóvenes. Y por favor, háganme caso, ¿sí? Vean ese videito. Gracias por su atención. Hasta luego.